nuestro primer bloque tenemos a Manuel Zabaleta, que creo que sos más conocido, más que por lo que venís a hablar ahora, por ser uno de los titulares de la estación ESO de Carcarañá. Pero él en este momento viene en representación de Federación Agraria, de la filial de Carcarañá. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, la verdad que es un sector que antes, es como que la pandemia paró todo, ¿no es cierto? Es como que de ahí en más parece que solo se empezó a hablar de la pandemia. Pero era un sector que estaba con su buena problemática y de alguna forma en ebullición antes de empezar la pandemia por problemáticas que ya me vas a contar, que tienen que ver con el clima y con problemáticas que tienen que ver con la legislación. Así que, antes que nada, contanos desde cuándo está la filial de Federación Agraria acá en Carcarañá. Bueno, la Federación Agraria Argentina es una institución que representa a los pequeños y medianos productores y estamos en defensa de los pequeños y medianos productores. La filial se activa en 2008, es una filial que hasta estaba mi abuelo cuando nosotros fuimos a la central, y bueno, la activamos en 2008 un poco por pedido de todos los que estábamos luchando en ese momento por la 125. Y bueno, y se reactiva la filial y en la cooperativa, y bueno, y me vinieron a hablar a ver si podríamos estar al frente de la lucha en ese momento, y bueno, y ahí nace, se vuelve a abrir la filial de Federación Agraria en Carcarañá. Contanos, ¿cuáles son las principales agrupaciones de agricultores y ganaderos en el país, digamos? ¿Una federación agraria? Sí, bueno, en el país están los pequeños y medianos productores, más agrícolas que ganaderos. En su momento eran agrícolas ganaderos, más ganaderos cuando nace la Federación Agraria. Ajá. Cuando nace la Federación Agraria había casi una participación que llega en el año 60 a 800.000 productores agropecuarios. En el año 60. Pero 1960. nace en el Grito de Alcorta. Claro, 1960. Sí, había 800.000 productores agropecuarios. Y después, bueno, te voy a contar un poco que también han ido desapareciendo y que estamos pasando un momento delicado, sobre todo los pequeños y medianos productores, y las consecuencias y los problemas, te lo voy a contar después. Bueno, siguiendo con el tema de la Federación Agraria, nuclea a los pequeños y medianos. Después está CRA, que también nuclea a los pequeños y medianos ganaderos. Ajá. Con INAGRO, que está más con las cooperativas, como Sancor, nuclea a todas las cooperativas, más que a los productores, pero que también a veces también defiende a los productores, por ejemplo, toda la parte de la zona láctea, claro, está claro. muy metido. Y después, bueno, está Sociedad Rural. Claro. Que eso ya agrupa más a los más grandes, ¿no? Agrupa a los más grandes. Y bueno, nosotros estamos específicamente defendiendo a los pequeños y medianos productores. Y está bien, porque los intereses son distintos y las posibilidades son distintas. Las luchas son las mismas de un pequeño y mediano y no tiene nada que ver con a lo mejor la lucha los beneficios que precisa. Cada sector tiene siempre un reclamo, o sea, no hay nadie que esté perfecto, o quizá algunos sí. Pero bueno, evidentemente los reclamos son muy diferentes. Sí, seguramente. En cuanto a la magnitud, digamos. El reclamo siempre, o sea, los problemas o los avatares financieros, económicos y climáticos siempre golpea más al pequeño productor. Claro. Nosotros venimos, por ejemplo, de 2 años, tuvimos primero una gran lluvia, o sea, el anteaño pasado, el anteaño. Y el otro año, después hubo una seca. El año pasado vino una cosecha más o menos, que pudo por lo menos acomodar algo las cuentas.
Y después, bueno, este año más o menos vino una buena cosecha, pero en la zona también hubo una baja muy importante porque no hubo mucha lluvia de quintales. El tema principal, o sea, de los pequeños y medianos productores, que en este momento, yo te dije que había 850.000 en el año 60. Sí. Y ahora hay 48.000. O sea, que verdaderamente el problema principal es que no hay, hacia la agricultura, no tenemos un programa. Claro. Pero no es de ahora, es desde siempre. Era como el campo estaba ahí y no había ningún programa que, por ejemplo, apoye a los pequeños y medianos productores. Después vino, digamos, toda la parte de tecnología y biología, de semillas y hacia una nueva era, pero ¿qué pasa? La Argentina siempre está en proceso de crisis. Claro, tenemos mucha inestabilidad. A lo mejor vivimos momentos buenos, pero duran poco. Enseguida tenemos un corte que nos hace, que no es previsible lo que sigue, digamos. En todos esos momentos de crisis fue haciendo que también vayan desapareciendo de a poco los pequeños productores, porque en cada crisis se llevaba a alguien y las crisis que acarrean inflación, acarrea que no haya crédito y tiene las condiciones, son muy malas, porque el pequeño productor casi siempre tiene más de la cosecha vendida, la mitad de la cosecha, un poco más, antes de que sucedan los problemas económicos. Claro, sí, o sea, va gastando a cuenta exacto. Antes entonces, de que llegue el momento. Cuando va hacia la otra cosecha, se encuentra con un costo mayor y por supuesto con una pérdida grande. Claro, eso te quería preguntar, ¿cómo funciona el tema que uno ya lo ha escuchado varias veces, pero es lindo que lo expliques vos, que estás en el sector, de que sé que, por ejemplo, cuando tienen que volver a comprar todos los insumos, están casi todos dolarizados, lo que son las semillas, los fertilizantes. Creo, hablo por hablar, porque no soy no entiendo mucho, pero lo escuché muchas veces, que ese costo de que es dolarizado, después, o sea, le cuesta volver, cuando no tuvieron una cosecha, volver a comprar todo lo necesario. Bueno, ese es el principal problema cuando vienen las crisis, al estar el agricultor ya vendió su cosecha. Y en el medio, cosa que pasó el año pasado, había una devaluación brutal, y entonces, no solo que, o sea, él ya cobró la mitad de la cosecha a un precio muy inferior, el año pasado la devaluación fue muy brutal, del 100%, le queda poco de la cosecha o nada, y tiene que afrontar la próxima campaña con el doble de costos. Discúlpame, que a ver si te entiendo. Entonces quiere decir que si él, por ejemplo, vos suponete, venís gastando a cuenta de tu cosecha, cuando llega el momento de cosechar, se te toma el precio, o sea, lo que ya consumiste es al precio viejo, digamos. Sí, ya está vendido. No está vendido al precio altísimo. Si bien el precio dólar, pero el agricultor recibe pesos, porque se hace una conversión al dólar del momento y después te dan los pesos. Generalmente, también hay otro problema, que la gente del campo se fue del campo de a poco. Hubo un problema de toda índole, o sea, se perdió el arraigo, antes se quedaba un hijo, se fue perdiendo el arraigo, toda esa cultura. También, sí, la inseguridad. Tuve la suerte de compartir toda esa cultura muy linda de la chacra, que cuando estaba con mis abuelos, lo he hecho por 12, 13 años, y eso se perdió todo. Si uno va de acá a Casilda, creo que quedaron 2 o 3 viviendo en el campo, cuando desde la ruta a la legua había 11 chacras que te la podría nombrar porque tantas veces. Sí. Y bueno, todo eso de a poco se fue perdiendo y bueno, y lamentablemente no hay falta de infraestructura en el campo. En un momento los caminos casi eran inaccesibles. Y falta sobre todo, bueno, por ahí también apoyo verdadero para sostener al chacarero en el campo.
Yo pienso también, para que, perdón. digamos, siga estando en el campo. Lo ideal sería, Europa tiene los chacareros en el campo, Estados Unidos tiene los chacareros en el campo, Canadá están en el campo, si bien las parcelas son más grandes, eso también tiene mucho que ver. Y ellos no tienen, digamos, tantas variaciones económicas que los golpea, tienen precio sostén. El precio sostén quiere decir que es el precio para que vos seas viable. Entonces, si baja el precio, eso lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos tiene un precio sostén. Claro, de la eso soja. está bueno. De Eso la está soja, bueno. del maíz, no eso de la soja, porque acá también el monocultivo hizo mucho daño, que después también me voy a explayar en el tema. El precio sostén hace que seas viable. Claro, y si baja el precio a nivel mundial, si baja el precio a nivel mundial, el gobierno te lo subsidia y te paga. Claro. Vamos a hacer, si son $300, el precio sostén 250. Si baja a 200, los $50 el Estado se lo subsidia. Claro. Le paga 250. Yo creo... Eso es otra lucha también. Seguro. Eso es lo que te iba a decir, que es importantísimo el hecho de unirse. Porque a veces, sin ser mal pensado o pensar que el que está del otro lado te quiere arruinar la vida, sino que a veces entra un funcionario, por ejemplo, y no sabe cómo son la realidad de tu sector. Desde afuera puede entender que es diferente, como le puede pasar a los metalúrgicos, como les puede pasar a los camioneros. A lo mejor el de afuera dice, bueno, a mí me parece que esto es así, pero solo el que está dentro y el que sabe cómo le cuesta cada peso, sabe cuáles son las necesidades. Y está muy bueno que la lucha aunada, que a veces no hay que bajar los brazos, no, claro. Hay que seguirla y de algo pasa también, y por ahí lo hemos comentado con distintas personas, con otros proyectos a lo mejor de la misma ciudad, que el hecho de que uno tenga que depender de plazos políticos hace que se termina una gestión y todo se para 2 meses o 3 meses antes. Tenés que esperar que vuelva, que venga, que vuelvan a tratar lo que ya estaba empezado. Y a veces eso cuesta y hace que muchas cosas queden en el camino y con todas las penurias que te llevan. Una política agropecuaria para desarrollo. Y sobre todo hacia el pequeño y mediano productor. Claro. El pequeño y mediano productor le cuesta mucho entrar al crédito. En eso tengo que destacar... pues la mayoría integran la cooperativa, el trabajo enorme que hace la cooperativa para sostenerlo en momentos difíciles. Y también algunos que aparte de tener su parcela, salieron a hacer servicios como a trillar o a sembrar. Claro. Y bueno, en la parte de lechería, bueno, los tambos están desapareciendo, han desaparecido 5.000 por el mismo motivo, tenían un precio muy bajo. Sí, siempre lo que uno escucha tantas veces. Ahora tienen un precio de 17, 18 pesos. Y bueno, y en la góndola está 70, 80. También está todo lo de la mitad de la cadena, los costos altos. Y bueno, y todo en la macroeconomía cuando está la inflación, que en algún momento, bueno, la van a tener que parar porque no solamente hace daño en el sector agropecuario, sino que en toda Pero la economía sí en creo que es importante el sentarse o sea, seguir en lucha y sentarse y ver cuál es tratar de que aprueben cuál es digamos, lo que realmente responde a las necesidades porque no hay que, a lo mejor otras provincias son mineras o qué sé yo, o dependen de otras cosas, pero las provincias, lo que tiene que ver con la pampa húmeda es agrícola. Exacto. Y es no te digo la principal fuente, pero es mucho lo que mueve el sector agropecuario porque es lo que la naturaleza nos dio. Hay posibilidades a lo mejor de quizás algún otro cultivo, algo pequeño, porque sé que muchos a lo mejor han intentado, a lo mejor con porotos o con garbanzos, algo que esté en el medio como, no sé, que les dé un plus, un extra para cubrirse de sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunas cosas que se podrían sembrar, pero el tema está que también no tienen los precios necesarios. Claro.
O sea, como le O no está pasa... orquestado la parte de comercialización. Exacto, y en este momento, bueno, lo que necesitamos nosotros, que lo hemos presentado, lo hemos luchado y ya está en el Congreso, está aprobado. El otro día el secretario de Agricultura, Basterra, dijo que le va a dar curso. Es una cosa que ya está aprobada, que lo aprobó el presidente. Y nada más que después vino todo este tema de la pandemia y por supuesto con semejante problema. Sí, sí. Pero eso está ahí, bueno, y Basterra el otro día tuvimos comunicación que sería bueno que sea antes de los vencimientos de junio, que es muy probable para los pequeños productores nos den la segmentada. En realidad lo ideal sería que no estén las retenciones, Claro. pero en este momento creo que es un aporte del campo, o sea, o de los grandes, porque el 80% de la agricultura la hace el 10%. Y nosotros, o sea, los pequeños productores, los 48.000, estamos apenas entre un 10 y un 15%. Así, ese es el número. Claro, porque que hay grandes actores, como Grobo Copatel, que trabaja, por decir algo, Sí, el sí. Tejar, que trabajan 300, 400.000 hectáreas, Claro. que no tienen que ir a los bancos a pagar tasas del 80, del 70, que eso no solamente hace daño a la agricultura, hace daño en general. Claro. Creo que toda esa macroeconomía se va a tener que corregir, van a tener que bajar las tasas, pues no hay acceso al crédito, nuestra moneda se devalúa, por eso salimos corriendo. Qué bueno sería que apoyemos, que tengamos una moneda fuerte. Seguro. Manuel, ¿y en qué consiste y bien que el también, tema de que sea segmentado? Es una barbaridad, o sea que las empresas que trabajan acá, por ejemplo, la parte de exportación de agro, está en manos de 6 multinacionales y se llevan la plata afuera. Sí. A ver, salieron 86.000 millones de dólares del país. Siempre, bueno, por los avatares económicos, pero acá me parece que el tema pasa por, a ver cómo decírtelo, de una buena vez nos tenemos que, unir todos, Claro. o sea, y verdaderamente hacer políticas de producción, o sea, las finanzas no pueden estar al servicio de la timba, porque eso... Ni que hablar. Sí, porque, o sea, esos sectores grandes son los que mueven la aguja, o sea, cuando ves y fíjate cómo empieza a aumentar, son los que mueven de alguna forma los hilos para que claro, las cosas aumenten y bajen. Bueno, y también quienes nos gobiernan también tienen que dejar de hacer desequilibrios fiscales. Sí, también. Porque entonces empieza el juego ese diabólico de decir la culpa la tiene el gobierno y la tengo yo y hacemos todo en contra de los intereses de los argentinos. Seguro. O sea, si toda esa plata que está afuera estaría en el Banco Central y no tendríamos déficit fiscal, tendríamos tasas bajas, nuestra moneda sería fuerte y tendríamos crédito, la Argentina tiene con qué. Seguro. Vamos al corte y después vamos a seguir charlando.